Bien amigos, continuamos con la dinámica de Despertó Venezuela. A esta hora queremos dar la bienvenida al presidente de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional, el diputado Juan José Mendoza. Recuerden ustedes que la semana pasada pues se creó en el país cierto revuelo en cuanto a lo que es la aplicación de la ley de circunscripción y de alistamiento militar. Vamos de inmediato, bienvenido diputado, antes que todo a escuchar al presidente Hugo Chávez referirse en torno a este tema. Veamos. Yo le dije al ministro de Defensa, nos dirigimos a la Asamblea Nacional, Elías Agua le dije. A mí me parece, bueno, ese lapso para inscripción no se ha debido ponerle un plazo, no hace falta, eso queda abierto. Y eso lo que hay es que motivar a la gente a que se inscriba, pero no es contra sanción, no, es motivacional la cosa. Cuando había recluta, que un procedimiento que era horrible, eso era inhumano la recluta. Ahora es voluntario. Ahora el servicio militar aquí es voluntario. Pues uno lo recuerda, ¿no? Bastante que le tocaba a uno cuando estaba en el liceo prácticamente escaparse de la recluta, y ahora esto ha cambiado. Sin embargo, el presidente Chávez ya planteaba un clamor popular, que era el hecho de que pues no debía ponerse un plazo precisamente para poder cumplir con este requisito, y usted nos comentaba también pues lo que es la modificación de un grupo de sanciones, una serie de sanciones que ustedes consideran, ya viendo pues la ley en perspectiva, no son necesarias aplicar. Cuénteme cuáles van a ser los aspectos que se van a modificar. Bien, partiendo del principio constitucional de que los ciudadanos, entre los deberes que tenemos está el de prestar tres tipos de servicios: el servicio electoral, el servicio civil y el servicio militar. El servicio militar es, digamos, de carácter obligatorio prestarlo, pero su participación o su activación ciudadana es voluntaria. De ahí que la propia Constitución del 99 elimina el reclutamiento forzoso, para hacer una radical comparación entre lo que estaba planteado en la Venezuela de la Constitución del año 61, llámese la Venezuela del Pacto de Punto Fijo, donde había una cacería humana llamada recluta, ¿no? Bien, dada esa perspectiva constitucional, lo primero que hay que resaltar es que, digamos, el servicio militar implica un registro, implica una data formal para los venezolanos que están en edad militar, llámese aquellos que tienen 18 a 60 años, y que esa consecuencia natural de la vida de 18 a 60 es permanente. El deber ser de todos los ciudadanos venezolanos es que una vez que cumplan los 18 años se inscriban o se registren militarmente, como se hace también electoralmente. De ahí el valor permanente del registro, ¿no? La ley de conscripción, pues, si bien tiene sus ventajas porque se adecúa a los nuevos paradigmas de la Fuerza Armada Nacional, porque humaniza el servicio militar, dándole al soldado venezolano la posibilidad de estudio, de beca, de profesionalización, y eso está en esa ley aprobada hace un año. También es cierto que ella pues comete un error al crear un lapso, digamos, de fatal cumplimiento para la inscripción militar, y un conjunto de sanciones que en nuestro criterio no han debido colocarse, ¿no? En ese sentido, nosotros hoy vamos a revisar con las autoridades responsables de la conscripción militar para presentar para el día de mañana una propuesta de reforma puntual donde se elimina el lapso de prórroga, se le da el carácter permanente que debe tener el registro militar, y por supuesto se eliminan o se van a revisar la parte... ¿Cuáles son los artículos entonces específicamente que se van a modificar? Bueno, te puedo decir las disposiciones transitorias y digamos los artículos que tienen que ver con el capítulo de las sanciones previstas en esa ley, ¿no? El capítulo de sanciones va a ser el que se va a modificar sustancialmente. Absolutamente, porque hay algunos requisitos ahí que, estando en la ley, son reglamentarios y que otros no deberían cumplirse. Por ejemplo, la presentación de la partida de nacimiento. Cuando un venezolano ya tiene su cédula de identidad, por ejemplo, ya el hecho de haber sacado su cédula de identidad quiere decir que él presentó su partida de nacimiento, etcétera. Es decir, hay cosas que se pueden corregir y que perfectamente la Asamblea Nacional, cumpliendo con su responsabilidad social, hoy va a hacer un informe para presentarlo como mañana. La pregunta que yo le hago, que se está haciendo mucha gente en casa, por lo menos en mi caso personal y en muchos casos de los venezolanos, ya uno cuando cumplió 18 años se presentó al conscripto y pues se registró.
¿cómo sabe uno si ese registro está activo, si es necesario modificarlo, si es necesario actualizarlo? ¿A qué bases de datos puede acudir uno para poder chequear si uno hace falta que acuda nuevamente a hacer este registro? Porque eso estaba como muy velado y a veces uno no sabe si está o no inscrito. Yo me acuerdo que yo fui a Fuerte Tiuna cuando me tocó hace muchísimos años inscribirme, pero todavía me queda la duda si tengo que volver a ir. Sí, bueno, fíjate, un poquito jocosa la cosa, ¿no? Los niñitos como nosotros, cuando nos tocó inscribirnos, lo hicimos frente a una secretaria con Sí. una vetusta Máquina de escribir. Sí, señor. Y vaya usted a saber si nuestra carpeta o expediente de registro militar, que lo guardaba en un archivo aquellos de lata, existe o no existe, nadie lo sabe. De hecho, esa es una de las deficiencias en las cuales recibimos el gobierno del presidente Chávez de la Cuarta República, la cantidad de archivos del Estado infuncionales, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que se abra una fase de actualización del registro militar, pero con ese carácter permanente, es decir, adecuar las tecnologías y facilitar o flexibilizar o adecuar administrativamente al Estado para brindarle al ciudadano la posibilidad de que él se inscriba y se registre militarmente sin mayores premuras y por supuesto con las facilidades y los derechos que tiene como Pero le pregunto ciudadano. yo a usted, si le van a quitar el lapso perentorio para que la persona se presente a inscripción y si le van a quitar las sanciones, lamentablemente hay que decirlo así, que va a motivar a la gente a irse a inscribir, porque lamentablemente el venezolano está acostumbrado que si no le pegan una multa o si no lo castigan o lo penan en algún lado, pues no va a hacer las cosas. ¿Qué los va a motivar entonces? ¿Una campaña informativa? ¿Qué piensan hacer? No solamente una efectiva campaña informativa, sino que aquí tenemos experiencias bien positivas, por ejemplo con el registro electoral, que inclusive hemos pensado la posibilidad de compartir la data electoral para hacer una inscripción automática de todos los venezolanos que cumpliendo 18 años de edad o hasta los 60 años de edad, ya esa data electoral le da el valor, ¿verdad? Le pudiera dar el valor de registro militar. Eso pudiera evaluarse y lo que tendríamos es que hacer un llamado a la actualización. Y eso se puede hacer inclusive, hoy el gobierno bolivariano cuenta con la tecnología suficiente como para brindarle al ciudadano la posibilidad de que lo haga inclusive hasta en línea. Es decir, La plataforma tecnológica existe para hacerlo. por supuesto, tenemos instituciones del Estado que nos pueden darle perfectamente el apoyo al Ministerio de la Defensa para eso. Entonces yo creo que esa es la revisión a fondo que tiene que hacerse esta ley para, digamos, ajustarla a las realidades del país, brindarle a los ciudadanos con la tecnología eficiente las posibilidades de que con el carácter permanente se inscriban en el registro militar. Quería también con usted, diputado, y mucho más siendo presidente de una comisión como tan importante como es la Comisión Permanente de Defensa, pues comentar algunas cosas que están publicadas en prensa de circulación nacional en cuanto a anteproyectos de ley que van a ser presentados al Parlamento Nacional por el Ejecutivo. A ver, pues, cuál va a ser el tratamiento. Por lo menos tenemos acá 2001 de la mañana del día de hoy. Chávez anunció nueva ley que regulará tierras urbanas. El instrumento legal será discutido en Consejo de Ministros este lunes y el martes próximo será enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación. También habló en el programa Aló, presidente 365 desde Maracay, que ordenó la expropiación de bienes de industrias y fertilizantes Benoco y Fertinitro, que ya lo comentábamos. Vamos a ver también esa misma nota en últimas noticias de la mañana del día de hoy. Tierras urbanas en la mira. Chávez enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para rescatar terrenos habitables, urbanismos paralizados, escuchen ustedes esto bien, y constructoras especuladoras podrían ser intervenidas. Cuéntenos, pues, la expectativa que existe en el Parlamento de recibir esta propuesta de ley. Bueno, fíjate, el tener una vivienda digna es un derecho constitucional, es uno de los alcances más positivos que tiene nuestra Constitución Nacional, la del año 99. Le da a la vivienda, el derecho a la vivienda, ese rango constitucional y le da la característica de digna. Eso implica un desarrollo, digamos, no solamente por parte del Estado, del Ejecutivo, sino un desarrollo normativo. Esta norma va a concentrar el tema de la vivienda en un todo, es decir, es una especie de código de vivienda, lo que me imagino llegará a la Asamblea Nacional para poder normatizar y controlar el desarrollo constitucional del derecho a la vivienda. Es decir, me imagino que el tema de los alquileres, el tema de las tierras urbanas, la necesidad que tenemos en Venezuela de organizar urbanamente nuestras tierras, nuestras poblaciones,
y adecuarlas a las necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos una realidad social. Recibimos un país que concentrado en su población sin ninguna planificación urbana. Y la falta de planificación urbana son precisamente las que tienen, entre otros efectos, las terribles consecuencias de las tragedias como ha sucedido en los últimos días en la ciudad de Caracas, donde han perdido la vida venezolanos, ¿no? Niños, etcétera, ¿no? Entonces, esta ley viene a darle una base, positiva al hecho de empezar a regularizar el tema de la vivienda. Y los beneficiados en esto somos todos los venezolanos, ¿no? Desde los más desposeídos, los que no tienen vivienda, hasta los que, como lo dijo ayer el presidente, son de clase media y que son víctimas de la especulación inmobiliaria, porque el sistema financiero que está controlado pasó al sistema inmobiliario precisamente para especular. Me quedan muchísimas preguntas y de verdad muy poco tiempo y vamos a tener que sintetizar un poquito. Miren esto, el Universal. Desde la Asamblea Nacional proponen legalizar la eutanasia. El proyecto que considera la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional señala en su artículo 163 que no será punible el médico quien por voluntad expresa de la persona hábil por la ley sea requerido para poner fin a la vida por procedimientos científicos siempre y cuando conste por escrito de cualquier forma la expresión clara de su voluntad. ¿Esto es una propuesta? ¿Esto ya de verdad llegó al Parlamento o simplemente es un documento de algún diputado que tenía pensado proponerlo y ya se está hablando de que fue la Asamblea quien lo propuso? Sí, bueno, yo lo desconozco realmente, no soy miembro de esa comisión permanente. En todo caso, si viene de ese medio de comunicación, hay que tener cierto dejo de duda, ¿no? Todo dejo de duda. Sin embargo, esa es una posición que se ha mantenido y ya es ley en otros países, y yo creo que eso es parte de un derecho humano también, ¿no? Cortico, posibilidad de que la Asamblea Nacional otorgue al presidente Chávez poderes habilitantes. Desde el punto de vista constitucional, ¿están ustedes facultados para dar la posibilidad habilitante al presidente Chávez? Absolutamente, es más, él está en su derecho a pedirlo y nosotros en el deber de otorgarse. En cuanto a lo que pueda ser la modificación del reglamento interno para debate, se tiene previsto que la oposición, una vez que tome posesión el 5 de enero, comience una táctica de sabotear todas las discusiones. ¿Se tiene planteado también la posibilidad de esta modificación? En mi pueblo se dice, el que va a salir se asoma, ¿no? Y ya la oposición ha demostrado en los últimos días, pasada su borrachera, que ellos van a la Asamblea Nacional a sabotear, ellos no van a ir a trabajar. Tenemos ya esa experiencia y es posible que se revise el reglamento precisamente para hacer efectiva la Asamblea frente al saboteo que viene por parte de la oposición. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Comisión Permanente de Defensa del Parlamento Nacional, el diputado Juan José Mendoza, quien